Es el último slot ya. O sea, ya en breve. No sé si el peor slot es el de antes del cóctel o el de después de comer. Yo creo que es este, pero bueno. Vamos a intentar hacerlo muy dinámico, porque sobre todo yo voy a hablar muy poquito. Yo soy Antonio Cruz, llevo las soluciones de puesto de trabajo, que lo oyes así de puesto de trabajo, que aburrido, pero cuando dices copilot, dices, bueno, pues ya no es tan aburrido, ¿no? Entonces, como lo ha comentado antes Elena, lo ha comentado Josep Luis, a ver, en Microsoft somos buenos haciendo muchas cosas, pero somos muy malos en una, que es poniendo nombres a los productos. Entonces, hemos puesto bien un nombre, que ha sido Copilot, pero le llamamos Copilot a todo. Llamamos Copilot para GitHub, tenemos Copilot para M365, Copilot Agents, Copilot Studio, Copilot... Yo voy a hablar de Copilot para Microsoft 365, que es el Copilot para puesto de trabajo. Entonces, puesto de trabajo es algo que parece así como muy aburrido y, de hecho, lo puede llegar a ser, pero que ha evolucionado mucho desde hace muy poco. ¿Vale? Es decir, hasta el año 2000, el puesto de trabajo, y si nos ponemos qué es el puesto de trabajo, las dimensiones que tenemos es espacio y tiempo, el puesto de trabajo era aquí y ahora, que la administración ha sido hasta antes de ayer. ¿Vale? Es decir, lo que pasaba aquí, en esta reunión, y si no estaba aquí, pues no me preguntes nada porque pues no podemos hacer una colaboración más allá de lo que hacemos aquí y ahora, ¿no? Llega Internet y Internet lo que nos hizo es que por lo menos en el tiempo pudiera ser asíncrono, es decir, que la reunión no pasara o la comunicación no pasara aquí ahora, sino que pudiera enviarme un email a alguien y yo lo pudiera responder un poco más tarde. ¿Vale? Entonces, pues puedo ser productivo y colaborar de forma asíncrona en el tiempo. Y llega la pandemia y en la pandemia nos enseña que hay una cosa que se llama trabajo híbrido, es decir, que puedo trabajar aquí, ahora, y no solamente aquí, sino también desde donde esté. Y donde esté puede ser pues desde mi oficina, desde un cliente, desde una estación de tren o desde donde quiera. Es decir, que tanto en cuándo como en dónde trabajo se me ha cambiado el paradigma, ¿vale? Entonces, con todo esto que es la evolución del puesto de trabajo, ahora llega la IA. Y dices, ¿y la IA dónde entra aquí? Si ya podemos trabajar de todas las formas, ¿no? ¿Dónde? ¿Nadie se atreve? Esta presentación la hemos hecho varias veces, o sea que algunos lo sabéis. Yo cuando lo he preguntado me dicen en todos, en el centro. La verdad es que creemos que lo que es una nueva dimensión, es decir, es trabajar de forma distinta desde donde estés y cuando quieras, pero que estás, vamos a llamarlo, aumentado porque no trabajas solo, trabajas en este caso con un copiloto, ¿vale? Independientemente de la herramienta de IA generativa que estés utilizando, pero tus capacidades se multiplican muchísimo más. Esto afecta a empresa privada, esto afecta a sector público. De hecho, cuando Elena decía, oye, lo que veo es que se tiene que incrementar la eficiencia del empleo público, con IA generativa se impacta la eficiencia del empleo público, que mejore la experiencia del ciudadano. Pues nos contaban hace poco de casos del sector público donde se han incrementado el número de pacientes que se pueden recibir en un hospital simplemente por cómo están aplicando la IA los médicos a la hora de transcribir las relaciones con los pacientes. Se mejora la calidad de los trabajos, se reduce el tiempo en análisis, es decir, todo esto está impactado por la IA. Entonces, la IA, lo que os quiero decir es que no es una herramienta. Antes decía Elena, dice, joder, es que ha habido muchos funcionarios que todavía no han adoptado Microsoft 365. Eso es adoptar una herramienta, ¿vale? Necesitas formación y querer hacerla. En la IA es una forma nueva de trabajar, necesita un aprendizaje. Yo te puedo formar que si tú no quieres aprender, no la vas a utilizar. Y generalmente además el aprendizaje pasa más peer-to-peer, es decir, yo viendo al de al lado cómo hace las cosas y aprendiendo cómo lo puedo aplicar yo, que alguien que venga desde arriba y me diga lo que tengo que hacer. Porque es una experiencia de hábitos, de personal, no es lo que hago, sino cómo hago las cosas distintas con la nueva herramienta que tengo. Por eso os digo que la IA en el puesto de trabajo no la veáis como una herramienta, pensad en una nueva forma de trabajar, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que, lógicamente, para utilizar la IA, lo decía Josep Luis antes, necesitas saber esto digitalizado. Si no tienes la información en nube, no puedes utilizarla, pero no es suficiente con eso. No es suficiente. Tienes que saber cómo aplicar inteligencia y hábitos nuevos a esa información que ya tienes en nube. Y como os digo, esto no es control-C, control-V. Esto no va de saber utilizar una herramienta, esto es de saber cómo esa herramienta se adapta a lo que yo necesito con la información que yo tengo y para lo que voy a hacer. Y ahí cada uno de los usuarios es distinto. Entonces,
Si pensáis que esto no se aplica, yo generalmente en todos los foros donde voy pregunto, oye, ¿quién ha utilizado en su trabajo en algún momento ChatGPT? Y raro es el que no levanta la mano para algo. Si tú estás utilizando una herramienta para algo es porque te es útil. Entonces, la IA es útil al que lo utiliza. Otra cosa es que la estén utilizando fuera del entorno provisto por la administración o por la empresa. En cuyo caso, como lo que estás utilizando es información, lo que estás poniendo en tela de juicio es la información que le estás dando a la IA, porque la IA come de la información. Esto pasaba en el retail hace tiempo. En los retailers, cuando a la gente de logística, de la tienda, no le dabas una herramienta para poder compartir información, empezaron a compartirla a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque les era útil. Podía cambiar fotos, tener chats con mis compañeros que eficientaba mi trabajo. Y eso era Shadow IT. Eso la empresa no lo veía. Entonces llegó Teams y cambió el asunto. Pues con la IA pasa parecido. Es decir, si me es útil, lo voy a utilizar independientemente que me la dé o no la empresa. Por eso es muy importante que sepamos quién y cómo la tiene que utilizar para hacer los esfuerzos por darla de forma sencilla. La forma en la que nosotros llamamos a la IA en el puesto de trabajo es Copilot, como todo el mundo la ha nombrado, Copilot para Microsoft 365. Hay muchos Copilot, demasiados, ¿vale? Entonces, Copilot, como lo vemos, no es tanto como una herramienta para hacer búsqueda, crear contenido, es como tu interfaz, la primera aproximación a la IA que vas a tener en tu puesto de trabajo y que va a hablar con toda la información que tienes en la empresa, con las aplicaciones que tienes en la empresa, incluso con las otras capas de IA que puedes tener en tu organización, ya sea empresa pública, como vamos a ver que dentro de un rato nos van a contar Miguel Ángel en Navantia, empresa privada, administración, en sanidad, donde fuera. Entonces, como veis, aquí tenéis como 4 partes. Lo que es el interfaz puramente, después esto se integra en las aplicaciones de tal forma que optimizo el uso de las aplicaciones teniendo integradas dentro IA, no tengo que acudir fuera. Después, cómo esto lo integro dentro de mi flujo de trabajo en colaboración continua, donde la IA es un elemento más. Y por último, cómo hago extensible eso a las aplicaciones de negocio que tengo. Es decir, cuanto más datos le dé, cuanto más funciones le dé, más valor me va a proporcionar dentro del uso que le hago yo, ¿no? Entonces, ya para terminar, a día de hoy la IA en puesto de trabajo la entendemos como un asistente en el puesto de trabajo. Es decir, yo acudo a la IA para pedirle cosas y que me eficiente mi día a día, ¿vale? Pongamos en Teams, ¿vale? En una llamada en Teams, uso más básico, pues yo acudo a la IA para que me haga una transcripción, ¿vale? Entonces, yo he podido no ir a una reunión y le pregunto a la IA, oye, se han mencionado cosas, esto, pues perfecto. El siguiente paso es que la IA sea un miembro más del equipo. Pongo el mismo ejemplo en Teams. Si yo le he dicho que tengo que hacer una agenda, que tengo que tratar una serie de puntos en una reunión y faltan 5 minutos y no he tratado 2 de los 5 puntos, si incluyo a la IA como un miembro del equipo, lo que me puede hacer es de Pepito Grillo, decir, oye, te quedan 5 minutos y estos 2 temas que tienes en la agenda no se han comentado. Recuerda que están en agenda. Es decir, ya no estoy acudiendo a la IA para que me diga qué se ha hablado, sino me está recordando temas que yo le he dicho que querría tratar y que en el devenir de la reunión no se ha hecho. Es un ejemplo muy tonto, pero pensad en esto, en cómo puedo incorporar a la IA en mi día a día para que me ayude a temas que si yo no voluntariamente los tengo en consideración, quizás se me pasan. Y por último, y está ya en boca de todos, es hacer que la IA haga cosas por mí. No solamente que me diga lo que he dejado de hacer o que me diga lo que podría haber hecho, sino que haga esas cosas por mí, siempre supervisado por mí y bajo la orquestación y la gobernanza de la empresa. Entonces, todo esto que parece muy complicado, y lo puede llegar a ser, el contarlo yo es un poco absurdo, porque es pues, Microsoft contándonos lo que me quiere contar. Entonces, tenemos con nosotros a Miguel Ángel y a Nacho, que nos van a contar cómo una empresa de sector público ha integrado IA en su puesto de trabajo y cómo ven la posible evolución a futuro dentro de la organización. Así es que yo ya me callo y Nacho y Miguel Ángel, millones de gracias por venir.